La Biblia declara: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor busca corazones honestos que se acerquen a Él, que lo busquen de todo su corazón sin engaño, pues Él nos conoce por completo. La honestidad es un principio de la vida cristiana y el Señor lo valora en gran manera. Proverbios 21:3 dice: Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. La honestidad debe ser nuestra forma de vida, aquello que nos distinga como hombres y mujeres que viven en la presencia de Dios. David escribió: Señor, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. En esta izada de bandera queremos resaltar a aquellas personas que sobresalen por el valor de la honestidad. Los ríos son primordiales para la vida de los seres vivos, ya que el agua que transportan es la que se utiliza para su consumo y como fuente de alimento. Por eso es necesario disminuir al máximo su contaminación e incrementar y establecer procesos de limpieza. Asimismo, el río de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que nos permite vivir, y sin él es imposible tener una vida cristiana en victoria. Solo cuando nos sumergimos en el río del Espíritu tendremos una comunión real con Dios, y para ello también es importante limpiar todo aquello que nos aleja de Dios andando en el Espíritu. El río Bogotá es una representación de cómo hemos ido contaminando nuestros ríos físicos, y también nos ayuda a hacer una referencia al río espiritual y de cómo debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo para limpiar nuestras vidas. El río Bogotá nace en el páramo de Guachineque. El tramo de la cuenca alta se extiende desde su nacimiento hasta el puente de la Virgen en Cota. El agua del río se utiliza para potabilización y suministro de agua para consumo de la ciudad de Bogotá en la planta de tratamiento de Tibitoco. El tramo de la cuenca va desde el puente de la Virgen en Cota hasta antes del embalse del Muña en Alicachín. El uso principal que se da al agua de la cuenca media es para riego a través del distrito de riego de la Ramada. El tramo de la cuenca baja va desde el embalse del Muña hasta la desembocadura en el río Magdalena, con una longitud de 120 kilómetros. En las compuertas de Alicachín, el agua del río Bogotá se entuba para ser utilizada en la generación eléctrica en dos cadenas paralelas de generación. Una de estas cadenas utiliza el embalse del Muña, es decir, el río también proporciona electricidad. Bogotá recibe la contaminación proveniente de varias curtiembres artesanales que arrojan sus desechos al río. Además, la presión de aguas subterráneas como consecuencia del cultivo de flores y cultivos de papa que alteran los ecosistemas de páramo y bosques en el nacimiento del afluente. Además de la actividad minera y la contaminación agroindustrial, los desechos de las curtiembres no solo afectan el cauce alto del Bogotá, sino su principal afluente, el río Tunjuelo, debido a que varios artesanos de Villa Pinzón se han asentado en las orillas de este río. El desarrollo industrial de la provincia Sabana Centro introduce una alta cuota de contaminación en el río, que a su paso por Bogotá recibe tres de sus principales afluentes, las cuales descargan las aguas residuales provenientes de la ciudad, los ríos Salitre, El Fucha y Tunjuelo. Entre la desembocadura del Juan Amarillo hasta el Salto del Tequendama, el Bogotá se considera un río muerto, pues no posee vida macrobiótica alguna, a causa de, entre otras, a la carga de desechos biológicos e industriales aportada por alrededor de 8 millones de habitantes, tanto de la capital como de los municipios de la Sabana. En la cuenca baja, en su desembocadura, es la principal fuente de contaminación del río Magdalena. Entre los tóxicos que lleva en su cauce están el cadmio, el cromo, el mercurio, el zinc, el arsénico y el plomo. Además, en la cuenca baja, el río recibe el agua de ríos más limpios y como hay menos industria y menos población, se diluye algo su nivel de contaminación previa. En el nacimiento del río está el origen o fuente que permitirá que muchas personas puedan vivir. El Espíritu Santo, representado como río de agua viva, mora en nosotros desde que recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor y tenemos un nuevo nacimiento. Sin embargo, se entristece cuando por causa del pecado nos alejamos de Dios.
Los contaminantes espirituales en nuestra relación con Dios, que entristecen al Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 5, del 22 al 32, son los deseos engañosos, la mentira, el enojo, los hurtos, las palabras de maldad, amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En la cuenca media encontramos aquellos contaminantes que a lo largo de nuestra vida cristiana apagan nuestra relación con Dios y hacen que se seque. Estos contaminantes son los que declara la Biblia en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. En la cuenca baja pudimos observar cómo el río Bogotá llevaba todos sus contaminantes y los vertía en el río Magdalena. De la misma forma, en nuestra vida cristiana podemos encontrar personas que influencien nuestra vida para mal y nos lleven a alejarnos de Dios. El río de Dios se seca cuando volvemos al lugar de donde fuimos rescatados, cuando amamos las cosas del mundo más que las de Dios, cuando nuestro mayor tiempo y dedicación no le pertenecen al Espíritu Santo, sino a cosas vanas. Por eso, como hijos de Dios, debemos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, andando en el Espíritu y sumergiéndonos en las aguas vivas que Él nos ofrece, aguas que saltan para vida eterna, limpiándonos y despojándonos de todo pecado que nos aleja de su presencia. De la misma manera, debemos proteger y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Debemos cuidar el lugar en el que Dios nos plantó, conservando y protegiendo nuestro ambiente. Como gimnasio campestre cristiano, debemos comprometernos a cuidar la presencia del Espíritu Santo, a ser buscadores insaciables de su gloria y vivir una vida en santidad. Asimismo, comprometernos con los recursos naturales que Dios nos ha entregado, limpiando nuestro río, haciendo campañas de recolección de residuos, no vertiendo desechos como aceites usados en los sifones de los lavaplatos, reciclando y orando en todo tiempo para nuestra bella nación. A continuación, los estudiantes de grado octavo le entregarán a cada estudiante una hoja en la que cada uno escribirá, por un lado, el compromiso que hará para cuidar nuestro río natural y por el otro lado, el compromiso a cuidar el río espiritual. Esta hoja deben guardarla en su cuaderno de ciencias naturales. Al final, simbólicamente, los levantaremos y haremos un compromiso como colegio. Señor, nos comprometemos a cuidar tu presencia, a ser buenos mayordomos de lo que nos has entregado y sobre todo a amarte con todo nuestro corazón, a buscarte con todo nuestro ser y que tú seas siempre el primero en nuestras vidas. Amén.